Reciban un saludo, hermanos, oficial de mi iglesia local, en la cual nosotros asistimos. Se llama la colonia Nuevo Bubochín. Nosotros venimos en representación a la iglesia con nuestro hermano Jesús. Venimos solo dos. Reciban ese cordial saludo, hermanos. Gracias a Dios estamos con ustedes y por las invitaciones que nos han dado, hermanos. La verdad tendríamos que hacer congresos de un mes entero para que todos pasáramos, ¿verdad? Pero Dios nos da la oportunidad de conocernos. Incluso ya nos conocíamos por teléfono con algunos hermanos, pero no en persona, y Dios nos da la oportunidad de vernos, hermanos, aquí, saludarnos, y espero, hermanos, un día, que eso es nuestra esperanza, así encontrarnos en el reino de los cielos, hermanos. Esa es la bendita esperanza que tenemos, hermanos, nosotros, quienes creemos en Cristo Jesús. No vamos a usar mucho tiempo. Vamos a ir a lo que es la palabra de Dios. Yo quisiera de que fuéramos al libro de Mateo 13, versículos 16 y 17. El libro de Mateo, capítulo 13, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice: más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y qué cosa, hermanos, y no lo oyeron. Hermanos, estamos conforme a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Nos menciona de que estamos en los últimos tiempos. Amén. Y cosas que, como dice la palabra del Señor, quisieron ver los profetas, quisieron ver los pioneros. Por ahí tenemos una lámina donde tenemos algunas fotografías de los pioneros adventistas. Ellos desearon ver cosas que nos está tocando ver nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, ya estando en nuestros tiempos, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Porque cuando Cristo Jesús estuvo aquí, cuando menciona esta frase de la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en parábolas. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos qué significaba una parábola. La gente en los tiempos de Jesús no entendía el mensaje celestial que nuestro Señor Jesús traía. Por eso les tenía que hablar en parábolas. Les pregunto, hermanos, conforme a la historia de la Biblia, el rey David era un siervo del Señor, tenía la ley de Dios en sus manos, tenía todo para poder entenderla. ¿Por qué era necesario tener al lado de él un profeta como Samuel, hermanos? Acab, otro rey de Israel, era el pueblo de Dios, tenía los mandamientos de Dios. ¿Por qué era necesario tener a un profeta como el profeta Elías, hermanos? El pueblo de Dios actual, el adventista del séptimo día, hermanos, aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Por qué, hermanos, no habíamos entendido? Porque dice la palabra del Señor: bienaventurados son vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque escuchan todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no habíamos entendido, hermanos, el mensaje. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? No es de la casualidad. Quisiera de que fuéramos al libro de Mateo 25. El libro de Mateo 25 nos habla también respecto a una parábola, hermanos. Y es una parábola muy conocida. Hermanos, llegué a entender muchas cosas estando ya en el mensaje que Dios nos ha mostrado. Como les he dicho a algunos hermanos, no es un mensaje nuevo. Allí estaba, y como lo recalcaron bien el día de ayer, ahí estaba el problema, es de que no lo habíamos quizás encontrado, no lo habíamos estudiado. Y la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, viene a nuestros tiempos, hermanos. Gracias, hermano. Viene a nuestros tiempos. En el libro de Mateo 25 nos relata esta situación. Pero vamos a irnos, hermanos, al versículo 5 y 6. Y tardándose el esposo, cabecearon, ¿qué cosa, hermanos? Todos, y se durmieron. Sucede, hermanos, que esta situación habla en lo general sobre las 10 vírgenes. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo,
salir aquí, hermanos, a recibirle. Ahí está para los que no tienen lo que es la Biblia en sus manos. La palabra del Señor nos dice que todos cabecearon. Saben, hermanos, más de una vez escuché desde un púlpito, desde la iglesia donde nos crecimos, esta parábola, esta situación, hablarla. Pero nunca, hermanos, habíamos entendido. Sabemos que la palabra de Dios es la lámpara a nuestro camino. Pero también, hermanos, por más que tenemos, por más que como el rey David tenía los mandamientos de Dios, siempre cayó en pecado, tenía que venir a alguien mandado por Dios. Acá lo mismo, tenemos la Biblia en nuestros tiempos, hermanos, y más de uno, quizás yo me incluyo, hermanos, nunca habíamos entendido el simbolismo, el significado de esta parábola. Siempre nos habían dicho de que nosotros los adventistas somos los que vamos a despertar y cosas por el estilo. Pero yendo, hermanos, a profundidad del estudio de la Biblia, dice la sierva del Señor, pensamos de que toda la iglesia va a entender o va a despertar. ¿Qué dice, hermanos? No, todo eso nunca va a pasar. Y eso, hermanos, me dio mucha tristeza la primera vez que yo leí esa parte del espíritu de profecía. Y cuando nosotros vamos, hermanos, a esta situación, ahora podemos entender lo que la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a hablar el mensaje desde el púlpito de nuestra iglesia en el cual nosotros pertenecíamos, se llama porque aún sigue, la iglesia de Paseo del Bosque, allá en Tuxtla Gutiérrez. Cuando nosotros comenzamos a dar el mensaje, hermanos, nosotros íbamos bien emocionados, porque dijimos, vamos a llevar un mensaje que ahora sí, esto va a despertar a los hermanos. Nos llevamos un gran chasco, hermanos, que a los 2 días ya estábamos acusados con el pastor que estábamos metiendo cosas o doctrinas que no van conforme a la palabra del Señor. Pero, hermanos, la palabra de Dios se tenía que cumplir. Dice en el verso 6, estamos a la medianoche, fue oído un clamor. El espíritu de profecía, hermanos, no vamos a ver todo el tema porque no tenemos el tiempo, hermanos. Pero cuando la palabra del Señor, hermanos, está hablando sobre la medianoche, dice el espíritu de profecía, la venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera la venida de Cristo ha de acontecer ¿en qué periodo, hermanos? En el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Les pregunto, hermanos, ¿faltará ese tiempo o lo estamos viviendo ya, hermanos? Quizás más de uno ni siquiera vimos, hermanos, cuando entramos en ese periodo de la historia. Estamos en medio, hermanos, de esa gran apostasía. Se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, hermanos. Y estamos tocando, hermanos, ese fondo. He platicado, hermanos, más de una vez con mi esposa y hemos dicho, yo no sé qué cosa buena vio Dios en nosotros, porque nosotros estábamos bien envueltos en eso, como lo mencionaban los hermanos ayer por la noche, en medio de la gran apostasía. Hermanos, entregados totalmente a lo que nuestro deber teníamos como líderes de la iglesia, llevando a los muchachos, los 10 de mayo llegábamos, nos reuníamos en la iglesia y salíamos a cantar, a dar las mañanitas. Hermanos, nos topábamos con los jóvenes pentecostales, también llevando mañanitas con los jóvenes católicos, y nosotros bien contentos, honrando a las mamás, supuestamente obedeciendo los mandamientos de Dios. Nosotros, hermanos, nos llevaron hasta un pueblo que se llama de ese lado también, cantando la mañanita que está mi hermano de ahí está. Sí, hermanos, toda esa situación, cantando las madres. Toda esa situación, hermanos, enrolados con lo que es los guías mayores. La primera vez que yo escuché el tema, hermanos, por medio del hermano Maya, a mí me dolió mucho, hermanos. No me puse en contra, simplemente me dio tristeza, hermanos, porque éramos los líderes de los guías mayores y hasta a veces hacíamos esfuerzos grandes para llevar a los jóvenes a los camporí, hermanos, y nos emocionaba el poder ganar un pequeño papel que decía un club distinguido dentro de los 10 mejores, hermanos, de más de 100 clubes que llegaban, hermanos, allá en la sección centro de Chiapas.
Hermanos, estamos en medio de la gran apostasía. Y como yo les mencionaba, gracias a Dios, hermanos, despertamos. Y si ya despertamos, hermanos, ahora debemos nosotros seguir adelante. Amén. El día jueves, hermanos, yo venía de Coita, por asuntos de trabajo. Antes de venir acá, hermanos, yo venía de Coita. Y allá en Coita, entre las calles de Coita, me encontré a un vendedor. Iba vendiendo unas bocinas y llevaba música de los hermanos pentecostales. Y ya cuando venía de regreso en el camión, me subo y me dice: Señor, ¿terminó lo que es el trabajo? Sí, le digo. Y ya me di cuenta que era el señor que vendía las bocinas. Y hablando, hermanos, salió entre plática de que él era adventista también y yo era adventista. Y dije: ahora es el momento. Y le empiezo a hablar de las cosas que están en la iglesia. Y el hermano abría los ojos y me decía: ¿y dónde escuchaste todo eso? Pues, hermanos, hay muchas cosas que nosotros deberíamos de saber. ¿Tiene un conflicto de los siglos en su casa? Sí, hermano, lo tengo, pero nunca lo he estudiado. Le digo: hermano, ha llegado el momento. Las cosas que estamos viendo de la iglesia, y empezamos a coincidir en algunas cosas, es momento, hermano, de levantar nuestra voz. ¿Por qué les digo, hermanos? Esto sucedió el trimestre pasado en una de las iglesias de Manguitos, allá en Tuxtla Gutiérrez. Estamos en la iglesia, la R está ahorita en la escuela sabática de Lucas. Cuando terminó la lección antes de Lucas, este fue el 13º sábado, hermanos, en una iglesia de Manguitos. La foto que están viendo ahí, hermanos, es un hermano disfrazado de un payaso en el púlpito. Y esto, hermanos, estas imágenes las descargamos del Facebook de una hermana. Dice allí ella: 13º sábado en mi iglesia de Manguitos, puro mango bonito y jugoso, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, créanme que cuando yo vi eso publicado, y hay otras fotos que no nos va a dar tiempo, hermanos, de mostrarlos, pero esto es reciente, hermanos. Y por eso la sierva del Señor no se confunde, la palabra de Dios nunca se equivoca. Estamos, hermanos, en medio de la gran apostasía. Y no solo los adventistas, me ha tocado hablar con los pentecostales, hermanos. Se han dado cuenta de muchas cosas. Estamos visitando en estos días a una familia testigo de Jehová, hermanos. Les llamó la atención la reforma pro salud. Y nos dijo: hábleme del santuario, porque nos preguntó: ¿y ustedes cómo saben eso de la reforma pro salud? ¿Está en la Biblia? Claro que sí. ¿Y cómo lo entienden? Vamos a hablar del santuario. Y le dimos el mensaje del santuario, hermanos. Y el hermano quedó emocionado. Dice la sierva del Señor, marzo 19, en señales de los tiempos: necesitamos estudiar los métodos por medio de los que podemos predicar el evangelio para los pobres, ultrajados y degradados de la humanidad. Pero que no piense alguno que Dios aprobará de un método que requiera un hombre jugar y actuar como un payaso o como un hombre que ha perdido su sentido. Tales métodos como estos son totalmente innecesarios e inapropiados. Hay una necesidad de predicar el evangelio, hermanos. La hermana Juan lo dijo desde marzo de 1894. Sí, es cierto, tenemos que predicar el evangelio, pero no de esa forma, hermanos. Y cuando expresa la hermana ahí: puro mango bonito, jugoso, lleno del Espíritu Santo, ahí a los niños vestidos como los que hacíamos los 13º sábado, hermanos. En conflicto de los siglos, dice, hermanos, el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, hermanos. Por eso, hermanos, está la gran apostasía en todo el mundo cristiano, hermanos. La situación la está viviendo y la está atravesando nuestra propia iglesia. Y es momento, sí es cierto, todos cabeceamos, todos estábamos durmiendo, pero hemos despertado, hermanos. Y no dejemos que nada ni nadie, hermanos, nos detenga. El enemigo se ha manifestado, hermanos, allá por donde nosotros estamos, y ya dijo que viene con todo sobre un grupo, hermanos, que le está causando problemas. Hermanos, debemos estar firmes, puestos nuestras vidas en las manos del Señor, hermanos. Eso es la invitación, hermanos, que nos da la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Que el Señor les pueda bendecir, hermanos,
Y como decía bien un hermano el día de ayer, si ya no nos volvemos a ver aquí, nos podamos saludar, hermanos, en el reino de los cielos. Amén. Aunque estemos en medio de la apostasía, pero nosotros no somos apóstatas. Amén, hermano. Somos de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueda quedar con nosotros en este día santo. Amén. Tiempo muy corto y vamos a tratar nada más, o voy a tratar nada más de decir algunas palabras de la obra de Reynosa. Nosotros fuimos los que armamos la revolución allá. Y de alguna bueno, resumiendo un poquito nada más del ministerio que hemos tenido en Reynosa, nuestro servidor fue uno de los que iniciaron ahí el año pasado precisamente y nos calificaron ya de disidentes. La organización tuvo que tomar sus procedimientos manuales, ya saben, y sencillamente cuando supieron de esto que yo estaba diciendo una doctrina extraña del púlpito, empezaron a impedir que yo predicara, como dijo el hermano de Chiapas, ¿no? Este mensaje, hermanos, hay que transmitirlo, no hay que callar. Y entonces yo solicité una audiencia pública de una iglesia central. Digo, ¿quiere audiencia pública, hermanos? Le dije al pastor, los ancianos de la iglesia central, porque es una filial donde el servidor asistía hasta hace el año pasado, un poquito antes, antes de llegar a mi hermano Maya, yo ya había de una manera buscando documentos por lo que estaba sucediendo y lo que yo creía que pues algo estaba pasando dentro. Así que me puse a investigar, a estudiar. Y gracias a Dios, yo pensé que era el único inquieto en la organización. Sin embargo, veo un pueblo grande, hermano. Entonces, me da gusto, me siento contento. Y yo solo decía a mi esposa no me acompaña, pero me acompaña mi hija. Y ella va para el instituto. Quiere ser médico misionero. Y tenemos una mentalidad, hermanos, de salirnos ya de la ciudad y nos vamos a la obra médica misionera. Así que cuando el pastor de nuestra organización anterior llega, me visita y tratando de que yo me desistiera y convencerme de que yo estaba tomando una doctrina extraña, dijo, algo extraño está pasando con mi hermano. Bueno, la doctrina extraña, hermano, lo tienen ellos. Entonces, solicité la audiencia, no me lo dieron, no me lo han dado, no han querido. Al contrario, trajeron a Sol, trajeron a Juárez, trajeron a doctores en teología para debatir la posición mía y de los demás miembros como ustedes, que somos unos como 20, 25 personas que decidieron salir de la Asociación Romana. Así que estamos esperando un momento. Algunos hermanos inquietos se han acercado conmigo y con algunos hermanos que nos reunimos en una casa. Realmente tenemos ahí un hermano que ofrece su casa y otro hermano dice vamos a visitarnos una semana en una casa de mi hermano, y así estamos. No tenemos un lugar fijo. Y no es la mentalidad de tener un lugar fijo, hermano, porque realmente Cristo no nos mandó a construir templos o edificios. Así que lo hacemos así. Así estamos trabajando en esta ciudad, poco a poco estamos avanzando en unas colonias igual, casa por casa, como el sábado, ahorita al mediodía, convivimos con los hermanos y luego salimos con la Biblia, casa por casa, y los testigos se impresionan porque los adventistas no predican. Entonces, cuando nos ven predicar y nos ven, hoy ¿quiénes somos adventistas? Aquí está una revista, un periódico y sobre todo el mensaje de salud. El mensaje de salud, hermanos, va a abrir camino. Y nos está abriendo camino. Amén. Conocimos a algunos ex bautistas. Cuando yo platicaba con el pastor de esa organización, pastor César, y me dice, yo antes miraba a los adventistas, pero le digo, ¿sabe usted que también son católicos, los de la organización? Dice, sí, mi hermano, yo ya no soy del sistema, me dice, me he salido del sistema. Yo pensé que era el único, me decía este pastor bautista, ex bautista. Digo, no, yo tampoco soy del sistema. Y hay muchos que no están en el sistema. Dice, el sistema romano, pues. Y yo no entendía porque él habla de su término, el sistema. Digo, ciertamente
no somos del sistema romano. Y estamos con el mensaje de salud con ellos. Ellos observan el sábado, pero algo me entristece porque se han inclinado a una ideología de tipo judío mesiánico. Entonces estamos trabajando duro con esa familia, con esos miembros. Son como unos 30, 40 personas. Amén. Con el mensaje de salud. Ya entramos. Ya mi esposa, que se encarga de más de lleno en salud, le está dando en las pláticas de salud a los hermanos ex-bautistas. Y hermanos, por ahí nos acercamos también en la colonia donde vivimos, unos católicos. Resultó de que por ahí fuimos a comprar nixtamal y me dice la dueña, oiga, dice, su esposa no podrá darnos un curso de comer, dice, saludable, porque mi esposo tiene diabetes, mi hijo se está muriendo, tiene cáncer, no sé, en el estómago, y le pusieron una dieta muy rígida. Digo, ¿cómo no? Júnteme toda la gente católica ahí que en la colonia y le venimos a dar el mensaje de salud. Dice, ¿sí? Ah, bueno. Hermano, eso está abriendo campo. Y entonces, es parte de la experiencia que estamos teniendo en esta ciudad. Pero, le digo, somos adventistas de nacimiento, me pasó a decirles, nacimos en el adventismo, gracias a Dios, pero un adventismo disfrazado, puedo decir, ahorita lo digo así, porque realmente estaba mezcolanza de catolicismo dentro de la organización, me preocupó mucho y me sigue preocupando porque tengo familiares ahí, mis papás, mis hermanas, mis hermanos, mi único hermano, que ahorita precisamente comunicación no tenemos. No sé si se va a cortar definitivamente, pero son problemas que van a surgir. Sin embargo, ustedes son mis hermanos. Amén. Entonces Jesús lo dijo, los que hacemos la voluntad de Dios. Y familiares que trabajan también con la misma organización. De alguna manera, tengo más que contarles, hermanos, porque hemos vivido realmente pues, casi toda la vida que tengo a mi edad, que pasan a los 40 años. Y entonces, sin embargo, en los cargos que hemos tenido, que tuvimos anteriormente, aprendimos de alguna manera cómo la organización se maneja en asunto de directivos. Fuimos encargados de una filial de la asociación en ese entonces, como por 5 años aproximadamente, casi los 5 ya. Sin embargo, no me sentía a gusto allí, porque uno ve todo, ve que solamente lo que le interesa a la organización realmente son sus finanzas, no se preocupa por las almas. Yo se lo dije una vez al pastor, ¿qué está pasando? Porque resulta que él en sus predicaciones lo único que se habla, y lo digo ahorita, se sigue hablando, es de mayordomía, pero de tipo financiero. Decía, pastor, a usted le interesa más las unidades financieras que son todos sus miembros, ¿verdad? Y no se preocupa por la necesidad de los hermanos, por las ovejas. Y realmente puedes vivir en pecado, pero mientras este hermano sea fiel, dadivoso, no hay problema. Bueno, pues ahí síganle. Y cosas como esa sucedió en mi largo de 5 años de encargado. Y ahorita prácticamente tras de haber aceptado un mensaje de la verdad presente, ya no nos toman en cuenta, ya nos señalan que somos gente extraña, una idea muy rara, así que ahora sí que los llamados disidentes. Entonces, hermanos, esta obra no se puede detener. Amén. Yo le decía a mi hermano, esta obra ahora es cuando más vamos a trabajar, y estamos trabajando. Llegaron en una reunión antes que llegara mi hermano Quiroz, mucho antes. Lo visitó el hermano Quiroz por allá hace unas semanas. Antes de eso, fue como por hace unos meses, no sé si fue ahora en mayo, en junio, no, fue en julio porque hace un mes. El presidente de la asociación, porque esa asociación llegaron y se reunieron los secretarios y toda la comitiva en una pequeña filial, una colonia, para
para que el pueblo reunido ahí se desistiera, ¿no? Y entonces dijo así: ¿cuántos quieren ser de la asociación religiosa? Digo, su servidor ha optado por no ser AR desde ahorita, la asociación. Es lo que manda, ¿no? Y ya le expliqué, le dije los fundamentos según la ley que el cual se rige. Resulta le digo que la ley también, la ley da una opción, de no ser AR. Así que dentro de la gracia de Dios todavía tengo opciones, así que yo elijo no ser AR. Se molestaron y les hablé un poco del ecumenismo, de cómo las alianzas que está haciendo la organización secretamente con otras denominaciones, incluso con la Iglesia Católica, y eso surgió allá. Y entonces hubo ciertos detalles y los hermanos dijeron: bueno, nos vamos y ustedes se quedan como no AR, ok, somos no AR, hermano. ¿Y el somos no AR realmente hasta ahorita, gracias a Dios por abrazar este mensaje. Y me da gusto porque a través del estudio, a través del empeño, hermanos, y gracias al Espíritu Santo también, que de alguna manera está obrando en la mente y en el corazón de sus verdaderos hijos. Amén. Y por eso estamos aquí, porque hay un trabajo enorme que hacer, y este evangelio tiene que llegar más allá de las fronteras. Precisamente en la iglesia central de McAllen me comentó un hermano que pasa muy seguido, me dice: hermano, lo que usted está diciendo es cierto. La iglesia central de McAllen ya se dividió, en mitad, dice. Se fueron a hacer reuniones en un lugar, en un funeral, un salón de evento como ese, pero donde hacen las reuniones ahí ¿verdad? Es un funeral, y ahí se están reuniendo los hermanos. Y le pregunté: ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué se fueron? Dice: pues yo platiqué con una persona y me dijo que por el asunto de la ordenación de las mujeres que van a ser pastoras y ancianas. Sí, eso no es nuevo. Y le digo: pero dime más. Y ya me estuvo platicando que se están oponiendo a esa nueva doctrina que ya el asunto que van a ser 29 doctrinas, ahora no son 28, porque son 28. Y van a ser 29, sí. Entonces le digo: bueno, pues más doctrinas vendrán, falsas. Pero estamos por visitar a los hermanos de McAllen, a Estados Unidos, y para platicar con los que crearon o los que construyeron el templo, porque fueron hermanos que construyeron ese templo, es grandísimo McAllen, y dice que se fueron los fuertes y los más inteligentes, los más entregados. Es que Dios llama a ese tipo de personas cuando nosotros buscamos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Y Dios abre el corazón, abre la mente para hacer su obra verdadera. Hay que abrazar esta verdad que ya tenemos, y hay que trabajar y luchar por ella, porque Cristo es la verdad y muy pronto vendrá por su pueblo. Que Dios le bendiga. Tengan ustedes un cordial y reciban un cordial saludo, mis hermanos de allá, de la parte de Cancún, donde salí a hacer la obra misionera al estado de Yucatán. También de mis hermanos de Yucatán, que en estos momentos pues, se están reuniendo, una familia de 2 personas con 4 niños. Ellos son muy misioneros y me envían como un representante de ellos. Amén. Para que yo desde aquí les lleve también sus saludos de ustedes a cada uno de ellos. Amén, hermanos, que la honra y la gloria sea para el Señor. Desde que he llegado aquí, hermano, he visto caras muy hermosas, sonrientes, felices, y es una alegría para mí, hermano. Me voy cargado de energía, hermanos, con las baterías bien puestas para seguir este ministerio, hermano, para predicar este mensaje que no es mío ni es de nosotros, es del Señor Jesús, y es una alegría, hermano, compartir con las almas que perecen. Traje una presentación muy hermosa, hermanos, pero quiero llevarles primeramente a la palabra del Señor.
Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, hermana, y sobre eso, Mateo 28, si alguna persona, algún hermano, niño, un joven puede leer en voz alta, hermanos, este versículo. ¿Cuál, hermano? Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, hermano. 19 y 20. Sí, hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén, hermanos. La honra sea para nuestro Dios. La gran comisión, hermanos, por tanto, id. Ese es el mensaje. Id a ser discípulos. Aquí tenemos un párrafo, hermano, hermosísimo que encontré. Me ha servido de inspiración. Dice: aquellos que piensan que tienen una obra que hacer para el maestro, aquellos que piensan, no deberían iniciar sus esfuerzos entre las iglesias. Deberían ir a territorios nuevos y demostrar sus dones. De esta manera pueden probarse ellos mismos y definir el asunto a su satisfacción. Si Dios ciertamente los ha elegido para esta obra, sentirán la necesidad de estudiar la palabra de Dios, orar fervientemente en busca de sabiduría celestial y ayuda divina. Y al encontrarse con opositores que plantean objeciones a los puntos importantes de nuestra fe, se verán colocados en circunstancias en las que obtendrán una experiencia sumamente valiosa. Sentirán su debilidad y serán inducidos a acudir a la palabra de Dios y a la oración. En este ejercicio de sus dones estarán aprendiendo y mejorando y obteniendo confianza, valor, fe, y con el tiempo obtendrán una experiencia valiosa, hermano, que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo, hermano, que esto es hermosísimo. Ha servido de inspiración, hermano, porque cada uno de nosotros tiene un plan para trabajar en cada lugar donde hemos estado. Les muestro otra firmina, hermanos. Dice: la puntualidad y la decisión en la obra de Dios son altamente esenciales. Las demoras son virtualmente derrotas. Los minutos son oro y debieran aprovecharse al máximo. Las relaciones terrenales y los intereses personales siempre debieran ser secundarios. Nunca debiera permitirse que la causa de Dios sufra en un solo detalle a causa de nuestros amigos terrenales o familiares más queridos. Yo creo, hermanos, que estas citas, hermanos, me llenan a mí de alegría y de gozo para seguir, hermanos, haciendo la obra misionera del Señor Jesús. Y yo creo que cada uno de ustedes que está tomando nota, hermano, va a poner en plano, hermanos, lo que el Espíritu de Dios habla a través de su sierva. Dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 59 y 62. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3. El siguiente párrafo está en el mismo libro y dice: ningún lazo ni consideración terrenal debiera pensar siquiera por un momento en la balanza contra el deber a la causa y la obra de Dios. Jesús cortó su conexión con todas las cosas para salvar a un mundo perdido y requiere de nosotros una consagración plena y completa. Hay sacrificios que se deben hacerse para favorecer los intereses de la causa de Dios. El sacrificio de los sentimientos es el más agudo que requiere de nosotros. Sin embargo, después de todo, es un sacrificio muy pequeño. Él demanda un servicio desinteresado y voluntario. Usted lo puede rendir y sin embargo cumplir con todos sus deberes para con su familia. Pero manténganse esto como un asunto secundario. Hermanos, a veces nos da tristeza dejar a nuestras familias y salir a hacer la obra misionera, hermanos. ¿Qué va a comer mi esposa? ¿Qué va a comer mis hijos? ¿Quién nos va a atender? ¿Dónde voy a estar yo?
Cuando Jesús llamó, hermano, a 12 discípulos, les dijo, sígueme, y dejaron todo, hermano. Está llegando esa hora, hermanos, de dejar todo y de seguir a nuestro Señor Jesús e imponer, hermanos, inclusive nuestros sentimientos materiales y nuestros sentimientos, hermanos, familiares en segundo plano. El espíritu de profecía, hermanos, es claro. Me ha motivado esto, hermano, para seguir adelante. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque encontré una cita en el Ministerio de Curación que dice que salgamos, aquellas personas, aquellos que tienen el conocimiento de Dios, vayamos a los lugares donde no hay la obra misionera, donde no hay el mensaje de la verdad presente, y vayan con sus familias a ese lugar y desde ahí hagan la obra de sostén propio. Hermanos, hemos hecho el plan de Dios, hemos tomado en cuenta esto con mi familia y hemos salido. Y estas citas, hermanos, que se las estoy presentando son buscadas con la ayuda de mi esposa. Ella está comprometida conmigo para seguir adelante predicando el mensaje del Señor Jesús junto con mis hijos. Dice, la proclamación del Evangelio a todo el mundo es la obra que Dios le ha encomendado a los que llevan su nombre. El Evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la humanidad el mensaje de la gracia de Dios es la primera tarea de los que conocen su poder curativo. Y ahí está el libro, hermano, Ministerio de Curación, página 100, párrafo 3. Ahí está la campaña, hermanos, campaña en la colonia de Villa Jotoch. Ahí está mi familia, mi hijo y mi niña pequeña. Hermano, así nos hemos dedicado por familias, porque se hicieron 6 grupos en Cancún, pero esos 6 grupos en Cancún ha habido muchos zarandeos, hermano, y ustedes saben la situación que estamos viviendo. Muchos están siguiendo a un hombre y nosotros, hermano, hemos dedicado a seguir a Jesús, a seguir y hacer su obra, porque el tiempo, hermano, apremia. Eso es lo que dice la cita anterior, que el Evangelio debe ser llevado, hermano, como un antídoto para esta enfermedad que tiene el mundo. No se alcanza a ver, hermano, pero prestamos bardas, hermanos, en las casas. Como hay casas de Infonavit muy grandes, prestamos bardas con sillas en los estacionamientos y ponemos unas filminas, hermanos, para que la gente conozca el mensaje de la verdad presente. En Villahermosa, Tabasco, al estar de viaje, hermano, no perdemos tiempo, traemos en la mochila, traemos cosas y estamos repartiendo. Donde quiera que vayamos, hermanos, el misionero de sostén propio tiene que cargar algo en la mano, porque siempre hay un alma, hermano, que desea conocer del Señor Jesús. Una campaña en la colonia Tierra Maya, en Cancún. Hay hermanos que nos acompañan, estamos pasando filminas, cantos. Hermanos, esta es la obra sencilla, hermanos, sencilla. Dice, la iglesia de Cristo está organizada para servir. Tal es su consigna. Sus miembros son soldados que han de ser adiestrados para combatir bajo las órdenes del capitán de su salvación. Los ministros, médicos y maestros cristianos tienen una obra más amplia de lo que muchos se imaginan. No solo han de servir al pueblo, sino también enseñarle a servir. No solo han de instruir a los oyentes en los buenos principios, sino también educarlos para que sepan comunicar estos principios. La verdad que no se practica, no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo. Ahí está, hermano. Así es como estamos trabajando. Cargamos una caja de material, libros, revistas, y nos vamos a las comunidades, hermano. Ahí. Eso se trata, hermano, de contagiar a nuestros hermanos que están en los grupos. Como decía el hermano en la mañana, y la cita que presentó, no podemos estar sentados mucho tiempo. El tiempo está avanzando, hermano. ¿Sí, no? La cita anterior. La cita está en el Ministerio de Curación, la página 107, párrafo 2. Campañas públicas, hermano, en los parques. Hemos tenido todavía libertad ahí en Cancún de hacer esto todavía, hermano. Y esta cita, hermanos, está preciosísima. Dice, cuando uno sale como médico, el maestro del Evangelio y colportor, debería estar completamente lleno de poder para hacer el trabajo de un ministro. Cuando en virtud de sus labores las almas aceptan la verdad y dan testimonio de la verdadera conversión, él debe de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Debemos de estar capacitados. ¿Quién es que nos capacita? Aquí está, hermanos. Es una prueba, hermanos, de que podemos, hermanos, si estamos, como decía la primera cita, si pensamos que tenemos una obra que hacer para el Maestro, debemos de apresurar, hermanos, de esa forma la venida del Señor. Esas son las almas que el Señor ha comprado con su sangre. Se están bautizando, hermanos. Hermano, ¿Sí, hermano?
La cita anterior está en un manuscrito liberado, hermano. ¿Sí ya lo copiaron? 213. Ahí están las fotos, hermanos, del ministerio. Gracias al Eterno y a su siervo Quiroz también, hermanos, que fue por allá y tuvo la oportunidad de bautizar 3 almas, hermanos, para la gloria del Señor, que han conocido el mensaje, que a través de llevar los periódicos casa por casa se han bautizado, hermanos, y es ahí donde nos estamos reuniendo. La obra de visitación casa por casa en un puerto turístico, hermano, una zona de violencia, ahí está, hermano. No aparezco yo en las fotos porque pues fui el único esa vez, hermano. De este mensaje somos pocos que se contagian. La Biblia dice que deben ir de 2 en 2, pero a veces hace falta uno. Y ese uno, hermano, yo siempre he tenido la certeza de que es el Espíritu Santo. Amén. Y la cita que vamos a ver más adelante lo dice, hermano. Esta vez me acompañó mi hijo, es un puerto turístico también, donde vivo, es un lugar ya en la orilla, hermanos, de la República Mexicana, se llama Río Lagartos. Esos lugares son 100% católicos, no hay obra de ninguna R más que católica. Obra misionera en el poblado de Calotmul, Yucatán. Puse esta foto, hermanos, porque tiene un símbolo jesuita la iglesia. Estamos por todos lados rodeados de estos hombres. Estos son cavernas, hermanos, donde hay agua, donde muy pronto el pueblo de Dios pues tendrá que refugiarse. Casa por casa, hermano. Este hermano pues fue por ahí unos días a visitarnos. Tuvo la oportunidad de compartir qué es lo que se está haciendo casa por casa, y muchos de ellos, hermano, no les gusta hacer este mensaje, casa por casa. La obra misionera en este poblado, hermanos, son poblados yucatecos de Yalcigón, poblados pequeños de 500 o a 800 habitantes, y no ha quedado ninguna casa, hermanos, sin que no reciba el mensaje de la verdad presente. Se lea un texto, se ore con ellos y se le enseña, hermanos, los remedios naturales. Lo poquito que el Señor me ha dado, hermanos, se lo estoy compartiendo, y cada vez me motiva a pedir más, y por eso he venido aquí, hermanos, para empaparme y seguir llevando el mensaje allá donde voy, hermanos. La obra misionera en el poblado de Panamá, ahí donde radico, ahí están mis cosas, mi mochila, los periódicos. A veces tengo que rentar un mototaxi de estos y moverme, hermanos, porque yo sé que por ahí escuché, el hermano Quiroz dijo que mi Señor tiene prisa en venir, y yo lo creo así, hermano, y muchos lo creemos así. El tiempo está corriendo muy rápido, hermanos. Ahí está, hermano, otro poblado que hemos visitado casa por casa. Son poblados grandes, 100% católicos. Le puse la fecha exacta, hermano, porque en este poblado de Colonia, Yucatán, hay una iglesia completa de hermanos que están queriendo saber. Han tomado una decisión de dejar la organización y servir al Señor. Amén. Para honra y gloria de Dios, hermanos, son 3 familias. Ellos han dicho que quieren seguir predicando este evangelio, que no se quieren sentar, no quieren estar sentados, sino predicar, porque ya tienen demasiado tiempo sentados, poniéndole nombre, fechas a los teléfonos, a los periódicos, casa por casa, hermanos. Esta foto del hermano Marcos, que también me acompañó, fue con el hermano Walter, ahí en algunos lugares que los hermanos del Chiapas ya conocen, aquí en San Fernando, Villahermosa y algunos lugares de San Manuel, donde ellos han ido. Son pueblos y ciudades por visitar que tenía yo pendiente: El Cuyo, Francisco Villa, Espita, pero gracias a Dios, hermano, ya los hemos alcanzado. Hemos ido casa por casa y lo hemos hecho, hermano, a veces le puedo decir, hermanos, por fe, porque nos hemos parado en la esquina, en la salida, y a pedir ray. Y, hermano, no ha faltado una ayuda, un ángel del Señor, hermano, que nos lleve y nos trae a casa de vuelta. Es para la gloria del Señor, hermano. Este es un poblado de Las Coloradas. Todos aquellos que comen sal, de ahí nace la sal, hermano, para todo el país, para todo México. De ahí ese lugar, es un lugar donde se produce la sal, se llama Las Coloradas. En los templos, en todos los lugares, hermano, hemos dado estos periódicos. Ahí está otro puerto turístico, hermano, muy hermoso, que también le hemos llevado el mensaje casa por casa. Como son pueblos pequeños, como el hermano decía, tomamos un mapa y vamos casa por casa, y no dejamos ni una casa, ahí nos entra la noche. Y si nos quedamos a dormir en la terminal, ahí, hermano, nos quedamos. Gracias, hermano. La obra misionera en este pueblo de Tacabo, Yucatán, se dan cuenta, de 1985. Son pueblos muy antiguos, hermano. Hay cerros,
donde hemos estado visitando, donde quiera que encontramos a las personas, las almas, hermanos, reciben todo. Es la gran bendición que tiene este lugar de Yucatán, hermano, que reciben todo, no te rechazan absolutamente nada. Todos reciben discos, revistas, y hermanos, eso es gran bendición. Nuevamente en Colonia Yucatán, aquí los hermanos ya la primera reunión en su casa, debajo de un mango, ellos han decidido, hermanos, servir al Señor, ser dirigidos por Él como su capitán. Amén. No tener ningún hombre aquí, hermanos, que los dirija. Ahí estamos cantando con ellos, animándolos. Este es el más reciente, nos agarró un aguacero, hermano, pero inclusive así nos fuimos. Si los de la gendarmería están capacitados para todo, yo creo que el pueblo de Dios, hermano, está capacitado para eso y mucho más. Amén, hermano. La gloria sea para el Señor. Aquí estamos haciendo la obra misionera con el hermano Juan Carlos, la misma mochila, el mismo sistema, el periódico y casa por casa. Gracias al Señor, hermano, que ha permitido, hermano, que sus hijos nazca en su corazón este deseo, hermano. Aquí está el pueblo donde fuimos por última vez. Bajamos de las combis, los pasajes son baratos hasta eso, hermano, para movernos. Son pueblos cercanos. Aquí está, hermano, lo que hemos alcanzado. Ese es el propósito y el plan del Señor, hermanos, que ha inculcado en un servidor y se lo he transmitido a mis hermanos, mujeres y niños, de evangelizar todo el estado de Yucatán, hermanos. Hay pueblos, hay muchos pueblitos cercanos, como ven ustedes, todavía no hemos llegado a Mérida. Mérida está por esta parte de aquí, pero hemos empezado la parte que está pegada a Cancún, Quintana Roo. Aquí está Colonia Yucatán, donde les había dicho. Aquí está este color azul, es donde nos reunimos. Está ahora sí que Battle Creek, de ahí de Yucatán, donde nos reunimos, hermanos, de sostén propio, Madison, pues, de ahí, hermanos, para salir a hacer la obra misionera. Son 3 familias, ahorita van ustedes a notar. La iglesia de sostén propio Yucatán, esas son, hermanos. Son ellos, hermanos, la iglesia de sostén propio, donde el hermano va a ir a dar la campaña en estos días. Primeramente el Señor, hermano. Amén. El terreno está preparado, vamos casa por casa. Ahora el siguiente paso es ir y hacer campañas en los lugares públicos de ahí, porque tienen muchos parques. Entonces el siguiente paso es que otro hermano vaya y haga campañas, y que lleve a los médicos misioneros y que den los tratamientos. El primer paso ya está dado, hermano, la semilla está sembrada, y estos hermanos, para la gloria del Señor, hermanos, están trabajando. Eso es el disyuntivo, hermano, que las iglesias se levanten y que sigan trabajando, y que solamente, por ahí decir un catito, que solamente se detengan, hermano, para bautizar a las almas. Para eso nos estamos deteniendo, hermano. Estamos despidiendo el sábado. Son los misioneros, hermano, el hermano Juan Carlos, el hermano Marcos, que a veces me acompaña, viene de Cancún porque a veces está solo, y el hermano Aarón. El hermano Aarón es nativo de Yucatán, ellos no saben hablar el idioma maya de ahí. Es una gran ventaja, hermano, que el Señor ha puesto en su siervo para acompañar y seguir dando este mensaje, hermano. Y ahí está, hermano, la petición. Se necesitan misioneros que lo sean de corazón. Aquel cuyo corazón ha sido conmovido por Dios anhela ganar a los que nunca conocieron el amor divino. La condición en la cual están le hace simpatizar con su aflicción. Sale dispuesto a exponer la vida, enviado, inspirado del cielo, para desempeñar una obra en que los ángeles puedan cooperar. Hermanos, precioso, hermanos, este mensaje. Y gloria al Señor por este mensaje adventista, hermano. Dice, hoy son muchos los que, si los embargase el mismo espíritu de desprendimiento, podrían desempeñar en forma similar una buena obra. Salgan juntos, 2 o más, para hacer obra de evangelización. Visiten a la gente, orando, cantando, enseñando y explicando las escrituras y atendiendo a los enfermos. Algunos pueden sostenerse a sí mismos como colportores, otros imitando al apóstol. Pueden dedicarse a un oficio manual o de otra índole. Al llevar adelante su obra reconociendo su incapacidad, pero dependiendo humildemente de Dios, hermanos, obtienen una experiencia bendecida. El Señor va delante de ellos. Amén, hermanos. De modo que tanto entre los ricos como entre los pobres encuentran buena voluntad y ayuda. Y eso es cierto, hermanos, lo hemos probado. Aquellos que nos han bendecido, que nos han tendido, hermanos, son como al profeta Elías, una viuda pagana, hermano. Los paganos nos han sostenido, nos han dado un ray, nos han dado 50 pesos, 100 pesos para seguir, hermanos, comprando estos periódicos y para seguir invirtiéndolos.
Gracias a Dios, hermanos, y a sus oraciones y a las oraciones con fe que el Señor nos ha contestado. Damos testimonio de eso hoy, hermanos, que estuvimos orando por periódicos, por material. Y la hermana Laura aquí presente, hermanos, también el Señor la tocó. ¿Cómo movió las cosas el Espíritu Santo, hermano? Para poner en oración que necesitamos periódicos, y el hermano Maya recibe una llamada de que tiene una hermana material, le da mi teléfono a la hermana y la hermana me habla a mí y me manda los periódicos, hermano, los libros que ahora están sirviendo para el mensaje. Es poder del Señor, hermano, cómo se manifiesta en sus hijos y cómo está controlando esta obra, hermano, porque esta obra es de Él. Y entonces nosotros tenemos que ponernos al servicio, hermano, a gastar y a ser gastados por todo, hermano. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y este texto, hermanos, uno de mi inspiración. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que la gloria sea para el Señor Jesús, hermanos. Que el Señor les bendiga y que ustedes, hermanos, aquí y donde quiera que vayan, sean un grupo de sostén propio o un ministerio de sostén propio, un hermano de sostén propio que pueda llevar este mensaje y que apresuremos de esa forma la venida del Señor Jesús, hermano. Amén. Para que las almas conozcan y dejemos que el papado siga creciendo, porque mi Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Amén. Gloria sea para el Señor Jesús, hermano. Que el Señor nos bendiga. Amén.